Amén. Bueno, póngase el tapabocas. Es como he titulado el sermón de hoy. Más de uno se asustó. Más de uno se asustó porque ya tenemos como cierta incomodidad con ese tema del tapabocas. Como que no nos gusta mucho. De hecho, yo creo que más de uno aquí apunta conmigo a que, Señor Dios, ¿cuándo lo van a quitar del bus? ¿Cuándo? Si ya estamos por la calle sin tapabocas, ¿no? Si ya entramos a los lugares públicos sin tapabocas y uno dice, pero ¿por qué todavía en el bus? ¿Y por qué en algunos lugares sí lo exigen? Se vuelve un poquito incómodo. Pero los que vimos lo que pasó en pandemia, aunque hay muchos que conspiraban, otros que no, si hay algo que vimos es que el tapabocas sirve, tal vez no para el COVID, o tal vez sí, no lo sabemos, pero sirve para algo. Sí. No, sirve, de pronto si usted tiene alergia, pues evita que otro se contagie, si tiene gripe, ¿sí? O incluso para verse más bonito, porque hay otros que... ¿Sí? La mejor manera de tapar ahí era con el tapabocas. Como quiera que sea, el tapabocas empezó a ser parte de nuestra vida, ¿no? Y vivimos mucho tiempo sin él, pero después, bajo una necesidad, fuimos obligados, sometidos a usarlo, y después se convirtió ya como en un hábito, que incluso no era obligación, sino también dentro de la prudencia nos lo colocábamos. Por eso yo he titulado el tema de hoy, póngase el tapabocas. ¿Por qué? Porque hay algo que usted debe hacer y es eso, refrenar su boca. Refrenar su boca. Yo creo que la palabra de Dios nos va a hablar hoy tremendamente. Por eso le invito a que vaya al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. El apóstol Pablo le escribió la carta a los Efesios, y en este capítulo 4, desde el versículo 17, empieza una lista del apóstol Pablo a los Efesios de cómo mantener una vida en Cristo. Pero no dice una vida en Cristo, dice la nueva vida en Cristo. Cuando usted tenga un poco de tiempo en su casa, léase todo el texto desde el versículo 17 hasta el 32. Es muy recomendable que lo lea porque en esa lista está usted. Si ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, parte de lo que Pablo sugirió a la iglesia de Efeso, ahí, en este texto, es para usted y es para mí. Amén. Pero hoy vamos a hablar acerca del versículo 29. Quiero que lo lea conmigo a una sola voz. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. La traducción lenguaje actual dice, no digan malas palabras. ¿Sí? Al contrario, digan siempre cosas buenas, cosas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Sí? Creo que ese texto es muy diciente, es muy claro. No hay que tener una revelación sobrenatural para entender lo que Pablo está queriendo decir con ese texto. Estas palabras dice, amigo, póngase el tapabocas, refrene su boca. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos refrenar nuestra boca? ¿Por qué hoy he titulado este mensaje así? Porque ¿sabe algo? Nuestra boca, o el hablar, o el compartir palabras, ¿sí?, es el método de comunicación que el ser humano tiene, el dialogar. Incluso dialogar no solamente se reduce a hablar así, sino también escrito. Hoy por medio de WhatsApp hablamos, ¿no? Conversamos por Facebook, por Messenger, por cualquier red social. Hablamos con otra persona que está cerca nuestro o tal vez inclusive muy lejos y entablamos un diálogo. E incluso es tanto así que exactamente lo que escribimos, lo que decimos es como si lo tuviéramos al frente. Parte poderosa de la conversación está que incluso los creadores de las redes sociales dijeron, vamos a crear emoticones o dibujitos que podían señalar o mostrar más o menos el estado de ánimo en el que usted se encuentra en base a esa conversación.
Y entonces ponemos el emoticón ahí de tristeza, el otro riéndose, el de carita avergonzada, etc. Entonces en sí, hablar son palabras. Palabras, ¿sí? Y Jesús dijo en Marcos 16:15, dijo, vayan y prediquen por todo el mundo. Sabe que hacer esa gran comisión está ligada a las palabras, está ligada a la conversación, está ligada a que usted socialice. Ahora, si está ligado a que socialice, necesitamos saber por qué es tan importante saber hablar. Usted sabe, yo sé hablar. Yo cuando era niño aprendí a decir mamá, papá, teta. Y después crecí y ya hablo. Sí, pero es que a veces hablamos mal. ¿Y por qué le digo que hablamos mal? Porque el apóstol Pablo, cuando escribe este texto, se suelta el versículo 30, que es bastante triste. Aquí tocaría poner el emoticón ese de triste. Mire lo que dice el versículo 30, mire, me duele leerlo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe algo? El apóstol Pablo se soltó una lista del 17 al 32. Pablo pudo haber dejado para último este texto de no contristemos al Espíritu Santo. Pero me llama la atención que Pablo lo hace justo después del versículo 29, que dice que no hablemos cosas corrompidas. Y eso me sacude un poco, porque lo que me está queriendo decir el texto y lo que Dios a través de Pablo me está ministrando es que la forma en la que yo hable es capaz de sostener una relación con el Espíritu o entristecerlo. Ojo, mucho cuidado, porque la forma en la que nosotros nos comportamos al hablar puede hacer que mantengamos una sana relación con la presencia o la persona del Espíritu Santo, o la destruyamos. Recordemos que Lucas 6:45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a usted y a mí nos van a conocer por la forma en la que hablamos. Cada vez que hacemos una consejería, es muy fácil deducir qué tipo de persona está al frente de nosotros por la forma en la que se expresa al hablar. Incluso se puede esperar mucho del que menos habla y menos del que más habla, ya que hay un proverbio que dice que en las muchas palabras no hace falta el engaño. Además, sabe que cuando somos tan acelerados en la hora de hablar, podemos equivocarnos y hasta condenar y destruir una vida. Proverbios 18:21 dice, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y a veces somos sueltos al hablar. Decimos cosas que no queremos decir, pero las decimos. Incluso muchas de las personas que han sido heridas o lastimadas ha sido en un momento donde uno no quería decir eso. ¿Qué tal uno a veces ofuscado dice, ojalá se muera esa persona? Pero en el corazón uno no lo quiere a veces. Pero lo soltamos de manera iracunda y tal. Y después, no, perdón, yo no quería decir eso. O incluso en el matrimonio, casi siempre la palabra es, pues me divorcio, pues me voy. Pero dentro del corazón uno quiere que se rompa ese matrimonio. Porque uno sabe que la tusa es fea. ¿Sí? Pero a veces estamos hablando cosas así. Pues me largo, yo no viví aquí para estar amarrado o amarrada. Y tenemos una forma de hablar muy horrible. Y sabe, esta noche yo he sido enviado por el Señor. ¿Por qué he sido enviado por el Señor? Porque Dios me ha comisionado a estar en este lugar, plantando esta iglesia, para darle un mensaje muy importante. El mensaje que yo recibí primero cuando estaba haciendo el sermón. Ustedes y yo hemos contristado a la persona del Espíritu Santo. Y no una vez, ni dos. No fue uno, ni fueron dos. 3. Fueron muchas veces. Muchísimas veces. ¿Y sabe qué pasa? Que eso es evidente. Cuando usted viene a la iglesia, a veces no puede conectar en adoración. A veces no puede conectar con la alabanza. A veces no puede conectar ni en la oración. De hecho, se está diciendo, pero yo ya, ¿por qué no oro igual que antes?
De hecho, usted dice, pero yo porque intento sentir la presencia de Dios y no siento nada. Es como un bloque de hielo. Pues la persona del Espíritu se ha contristado por su lenguaje. Santiago dijo que de una fuente no podía salir agua dulce y amarga. Usted no puede pretender que diga que adora a Dios, pero con esa misma boca maldice a los hombres. Eso no puede pasar. Y por lo tanto, si usted maldice a su hermano, si usted dice vulgaridades, si usted se comporta de una manera horrible a la hora de hablar, escueto de lengua, está contristando a la persona del Espíritu que le acompaña siempre. Jesús dijo, yo estaré con vosotros y estaré en vosotros, hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? El Consolador. Y entonces usted piensa que no, que usted anda solo. ¿Y sabe algo? Dice cosas y el Espíritu Santo ahí. No quiero oírlo. Me retumba eso. Yo más bien me voy. Llámeme cuando se ponga a cuentas conmigo. Triste, ¿no? Triste porque yo sé que si usted le dijera algo feo a alguien que ama y eso le causa una herida y hasta indiferencia y se rompe esa relación, usted querría buscar a esa persona para arreglar esa relación. Pero lo hacemos con los humanos, pero al Espíritu Santo se lo hacemos todo el tiempo, constantemente, cada segundo, cada minuto. Y lo peor es que ya como que ni nos importa. Incluso si alguien se atreve a decirle, hey, su lenguaje, le dice, pero que usted también peca, usted también falla. No es que no le estamos juzgando, no le estamos atacando por ese lenguaje ordinario. Le estamos diciendo que cuidado, que una persona más importante que yo está ahí, presente. Y por eso es necesario que usted en esta noche aprenda a qué debemos hablar y qué no debemos hablar. Plantearse esas dos preguntas. ¿Qué debemos hablar y qué no debemos hablar? Y lo primero que debemos hablar es muy claro, ¿sí? Es muy directo. Lo que debemos hablar son palabras de edificación. Todo lo que edifique, todo lo que construya. Eso es lo que debemos hablar. ¿Y qué no debemos hablar? El texto dice ahí, ninguna palabra corrompida. Y ahí dice, ¿una que otra palabra? No. ¿Una de vez en cuando? No. ¿Una de manera parcial? No. ¿Una que se me salga? No. Dice, ninguna palabra. Entonces, antes de decirle algo referente a este sermón, quiero contarle una pequeña historia como método de introducción. Tal vez usted ya la ha oído, pero creo que viene precisa para este sermón. Y es la historia de los 3 filtros de Sócrates. Cuenta la historia que por allá en la antigua Grecia, un discípulo de Sócrates llegó muy alterado y se acercó a la casa del filósofo y le dijo, maestro, quiero contarle algo de un amigo suyo. ¿Sí? Y Sócrates lo interrumpió y le dijo, espera, antes de que hables sobre mi amigo, lo que me vas a decir, ¿pasa el examen de los 3 filtros? A lo que el discípulo, un poco sorprendido, le dijo, ¿cómo así? ¿De cuáles 3 filtros habla? Y Sócrates le respondió, número 1, ¿usted está absolutamente seguro de que lo que me va a contar es verdad? Y el discípulo, sorprendido un poco, dijo, pues no, se lo oí decir a unos vecinos. Le dijo él, entonces no sabes si es cierto o no, no estabas ahí presente, lo escuchaste y todo. Y él tuvo que admitir que no, que lo había oído. Alguien que se lo dijo, de otro que se lo dijo, de otro que dice que escuchó. Pero después llega y dice, bueno, entonces como no sabes si es cierto o no, quisiera preguntarle una segunda. ¿Es algo bueno lo que me va a decir de mi amigo? Y él le dijo, uy, no, al contrario, maestro, es algo negativo, es que usted tiene que saber eso que están hablando de usted. ¿Sí? Entonces, ¿deseas decirme algo malo sobre el que además no estás seguro de que es cierto? Y el discípulo dijo, pues sí, lo escuché. O sea, usted me quiere hablar mal de un amigo, pero aún así no sabe que eso es
¿cierto? Entonces, pues por último, vamos a ver si pasa siguiente filtro. ¿Eso que me va a contar me va a servir de algo lo que tiene que decirme? Y el discípulo dudó y a la final recordó o reconoció que se lo contara o no se lo contara, en nada cambiaría, afectaría. Incluso, lo que sí iba a hacer era dañar el estado en el que se encontraba Sócrates, porque estaba bien. Y vino a contarle algo, a contaminarlo con algo que además no sabía que era cierto, ¿sí? Algo que no edificaba, y pues a la final no le iba a servir para nada. Sócrates desea entonces decirle a él, entonces si lo que desea decirme no es bueno, ni útil, ni cierto, ¿para qué yo quería saberlo? En esta noche es necesario que usted aprenda eso, esos 3 filtros. Antes de que usted piense en contarle a otra persona algo que escuchó o algo que me dijeron. Ay, es que me contaron tal cosa. Yo oí a tal persona decir esto. Revise esos 3 filtros. ¿Es cierto? ¿Estás convencido de que eso es así? ¿Es algo bueno? Porque si es algo malo, ¿para qué lo va a contar? Y aparte de eso, ¿le va a servir a la persona que se entere sobre eso? Y revisemos esos 3 filtros, ¿cierto? Revisémoslos. Y Sócrates lo dice, considerando que él es el padre de la filosofía, que nuestras palabras y pensamientos y acciones debían estar custodiados por conceptos como la verdad, la bondad y la utilidad. Así que cada cosa que usted escucha de otra persona o que usted quiere decir de otra persona tiene que estar fundamentada entre la bondad, lo verdadero y lo útil. Si lo que usted va a contar o le están contando no sirve para nada, no lo cuente. Si no es bondadoso, no lo cuente. Y mucho menos si está seguro, no está seguro de que sea verdad. Entonces Pablo, en este texto, ¿por qué tomé este cuento? Porque Pablo, en este texto, está hablando de la unidad del Espíritu. Y desde el versículo 1 hasta el 16, Pablo está hablando de la unidad. ¿Por qué? Porque hay algo que daña a la iglesia, que daña a las familias, que daña a un pueblo, que daña a una nación, que daña a los empleados, que daña a la empresa, que daña todo. Y es hablar mal, y peor aún, hablar mal de otros. Porque genera división. Y Pablo no quiere que esto pase en Efeso. Y mucho menos que el pastor de Efeso era joven y pinta, así como yo. Era Timoteo, según se cree. Entonces, Pablo, ¿qué quiere dejar sentado? Oiga, conserven la unidad y cuidado, Timoteo. Cuidado, no permita que la gente hable mal. De hecho, Pablo dice aquí, todos somos un cuerpo, tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor y un mismo Padre que está en los cielos. Así que si hay algo que usted debe saber, es que en su forma de hablar mantiene relaciones o las destruye. Y en la iglesia eso no se puede permitir, porque somos una familia donde no tenemos un vínculo sentimental. En la familia sentimental a veces uno dice, ay, porque mi hermano, entonces, ay, me agarré y mañana me la perdono, y le dije, ay, usted no es hija de mi mamá, y mañana le digo que sí, ¿sí? Y se dice la recoche y todo. Pero en la iglesia no tenemos ningún vínculo sanguíneo, es un vínculo celestial. Lo que nos une es ¿qué? El amor. Y lo adicional al amor es la unidad del Espíritu. Y si hay algo que Satanás quiere hacer con la iglesia es dividirla. Y si empieza dividiendo la iglesia, termina dividiendo su casa, su familia, su relación, todo. El único afectado de esto será usted. Así que aprendamos a hablar. Efesios 4, 29. ¿Cómo empezamos? Empecemos con la primera frase que dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Para los que les gusta estudiar, se sabe que al pastor le gusta aquí decir cosas que edifican. Para los que les gusta estudiar y les gusta tomar apunte, en el diccionario griego, el Strong, el número 4550, se encuentra la definición de corromper. Y ahí dice que es podrido, corrompido, es decir, que no vale nada, ni literalmente ni moralmente. Oiga, complicado, ¿no? Está diciendo que entonces que ninguna palabra que no vale nada, moralmente ni literalmente, salga de nuestra boca.
Cuando un alimento está corrompido, uno no se lo puede comer, ¿no? Está podrido, está podrido. Uy, qué asco, ¿no? Eso está daño. ¿Y uno qué piensa cuando algo está corrompido? Botarlo, ¿no? Deshacerse de él. ¿Por qué? Porque uno sabe que le puede hacer daño, ¿sí? Daño para la digestión o incluso intoxicarlo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Que a algunos de nosotros nos gusta mantener dentro de nosotros palabras corrompidas que dañan a otros, que crean mal ambiente. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas en esta iglesia, no, a gloria del Señor, que aquí no pasen, pero que cuando hablan, a los 2 minutos empiezan a hablar de otros o a hablar de más y el ambiente se daña, se incomoda. Cuando usted hable conmigo, si en algún momento, mientras estamos en la conversación, me dice, pero ¿sabe que la hermana tal esto? Le voy a decir una cosa, se va a pegar una estrellada conmigo tremenda, porque me voy a parar y me voy a ir. Y le voy a decir, hermano, hermana, no sea chismoso, eso a mí no me edifica. Cuando tenga algo importante para hablarme, lo escucho, porque así se corta de raíz, ¿sí? Porque yo, aunque no hable, tampoco quiero estar sentado en una silla de un escarnecedor. El salmista David dijo en el Salmo 1, bienaventurados los que no se han sentado en silla de escarnecedores. ¿Y sabe qué es sentarse en silla de escarnecedores? El que se sienta que dice, ay no, yo no soy chismoso, yo no hablo mal de nadie, sí, pero está así escuchando. Es igual, es igual, es lo mismo. Y lo peor es que, ¿qué pasa? Contristamos al Espíritu de Dios, el único que nos consuela, que nos transforma, que produce el fruto del Espíritu en nosotros. Y no vale perder al Espíritu de Dios por hablar mal, ¿o sí? No vale, ¿no? Después sigue Efesios 4:29, ahí la segunda frase, sino que salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Sino la que sea, ¿qué? Buena. Entonces, hay que entender una cosa, no solamente es que ninguna palabra corrompida salga, sino que incluso hay palabras que son buenas que salen de mí, ¿sí? Pero ojo, esa palabra, aunque sea buena, puede terminar corrompiéndose. Se compra una manzana buena en la Alimerca y la deja ahí, pasan unos días y se daña, ¿sí? Incluso se tiene la buena intención de hablar de un hermano que no está presente. Pero mientras dijo una cosa, exaltó otra, y una cosa fue la otra, y a la otra terminamos hablando de las debilidades, de las falencias del hermano que no está presente. Y ahí que, al principio se empezó por algo bueno, y después terminamos ¿qué? Corrompiendo ese diálogo. ¿Cuándo se vuelve una palabra buena corrompida? Cuando no se dice a tiempo. A veces usted dice, no, yo tengo que decirle a este hermano, toca decirle la verdad en la cara. Que le caiga el guante, que se lo chante. Y lo va a hacer claro así de una, porque esto no me lo tolero más. ¿Sí? Y de una. Con esa agresión verbal, con esa ira, con esa esperancia, con ese orgullo. Y de pronto tal vez tenga la intención buena de corregir a esa persona por lo que está diciendo, hablando o expresando. Pero claro, como no lo está diciendo en el tiempo correcto, en el momento correcto, bajo la edificación correcta, esa parada, como decimos algunos, que decimos le va a pegar su parada, ¿sí? Termina siendo una palabra corrompida. Y sí, posiblemente pararlo es lo más correcto, es verdad. Pero si se hace en el tiempo que no es, termina siendo corrompida. ¿Termina edificando o destruyendo? Destruyendo. ¿Y sabe qué dice Proverbios 15:23? La palabra a su tiempo, cuán buena es. Así que, ¿cuándo debemos parar a alguien? Al tiempo necesario. Y ese tiempo necesario es cuando yo también, ¿sí?, me autoevalúo que lo estoy haciendo de la forma correcta, en el tiempo correcto, bajo la situación o el ambiente correcto e idóneo. De otra forma, ¿cuál es otra forma en la que una palabra buena se pueda corromper? Cuando no corrige o no edifica, ya lo hemos dicho. Pero ¿sabe algo? Incluso a veces tenemos que llamar al hermano, a la hermana, o al amigo, el familiar, a alguien, y decirle, mira,
las cosas son así. Pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos el tiempo correcto? ¿Sabe algo? La Biblia dice corregir al creyente. Está en Mateo 18, 15, 17. Yo lo leo para avanzar. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado. Hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, llega al caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, traten a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. ¿Y sabe qué pasa? Que es que a veces nos saltamos el proceso. A veces nos saltamos el proceso. No, pastor, esa hermana está hablando de mí. Eso es una chismosa y tal. Pero usted, ¿por qué dice eso? No, es que a mí me contaron que ella está diciendo esto de mí. Eso no lo ha visto, no lo sabe. ¿Sí? Pero ¿usted ya habló con ella en privado? ¿Ya habló con ese hombre, con esa mujer en privado? No, pero es que a mí me contaron. Por favor. Ya estamos hablando palabras corrompidas, que no construyen ni edifican. Entonces, ¿el proceso cuál es? Llame a su hermano en privado, su hermano en la fe. En el tiempo idóneo diga, mire, es que yo escucho que dicen esto y yo me atrevo a defender la postura de su vida, de su esencia como hermano. Usted no sería capaz de hablar eso de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted también tiene que cuidar la integridad de su hermano. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces, como nosotros practicamos el hecho de hablar mal de otros, nos ofende que otro hable mal de nosotros. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés 7 del 21 en adelante, dice: no te ofendas cuando escuches a un hermano hablando de ti, porque tú sabes que en algún tiempo también has hablado de otros. De otros. Entonces, por eso es que a veces no tenemos el carácter para acercarnos al hermano y decirle: oiga, de verdad, yo creo que usted no es así. Y yo no quiero contaminar mi corazón por lo que escucho que usted me dice de usted, que está hablando de mí. No tenemos ese carácter porque también somos de los que hablamos mal y dañamos y dividimos la iglesia. Pero el proceso que nos dice aquí, el conducto regular, no, consolídese con su hermano. Y si su hermano se hace el necio, llame a 2 hermanos de la iglesia, delante de las personas, mire, estoy hablando con el hermano o con la hermana, esto y esto y esto y esto. Pero se hace el necio y no quiere confrontarlo ni tal. Y el hermano sigue necio, hay que hablar con el pastor, una autoridad en la iglesia, y si el hermano no ha entendido, pues lo siento, parece que no pertenece al cuerpo de Cristo, porque una persona humilde con el carácter de Cristo sabe aceptar su error. Puede ser vergonzoso uno decir, sí, yo dije ese chisme, pero si uno es temeroso de Dios, uno lo dice. Es como le aseguro esto, mi hermana de iglesia: Dios me libre y me guarde, me proteja, que el diablo se haga sordo y que el Señor lo reprenda. Pero si yo llegara a fallarle a mi esposa o fallarle a mi hogar, yo no tengo cara para pararme aquí y me paro un día y le digo de manera vergonzosa: iglesia, cometí tal y tal pecado. No soy digno de pararme en este lugar. Tome en juicio usted, iglesia, cuál es el resultado que tengo que tomar yo aquí. Dicte sentencia, iglesia. Porque he dedicado mi vida para enseñarles, para mostrarles a Cristo. Pero como ser humano fallé y me equivoqué. ¿Sí? Y ahí que la iglesia diga si sigo predicando o no. Si soy merecedor de la gracia y el perdón de Cristo y de la iglesia o no. ¿Sí? Pero de manera pública voy demostrando que soy sincero. Y puede que me corroa la vergüenza. Puede que salga a la calle y me diga: se pasa que era pastor y cometió este pecado y tal. No importa, pero fui sincero. De manera pública lo hice. Y el que se mofe hablando, entonces ha demostrado que no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque el que pertenece al cuerpo de Cristo procederá con gracia y con perdón. ¿Amén? Palabras para la sabia edificación. Y después dice: para la necesaria edificación, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En 1 Corintios 14:4 dice Pablo que había gente que hablaba en lenguas angélicas. Dice: pero estos se edifican a sí mismos. ¿Sabe algo? Cuando viene el Espíritu de Dios, algunos de ustedes pueden recibir don de lenguas y pueden hablar lenguas, y usted aquí habla y: oh, señor Rambo, saca la bazuca, quema la rama seca. No, ¿sí? ¿Sí? Y usted está edificando ahí, ¿sí? Y usted se edifica, y gloria a Dios porque habla en lengua, yo no lo entiendo. Y de pronto, si hay un hermano que tenga interpretación de lengua, dice: ahí te está diciendo que Rambo saca la bazooka. ¿Sí? ¿Sí? Puede interpretar, pero dice que se está edificando a sí mismo, y gloria a Dios por el que tenga ese don. ¿Sí? Pero después en Romanos
12:14 también habla de la edificación mutua, hablarle a un hermano, enseñarle, construirlo, ¿sí? Si Leila me pregunta, pastor, mi amado, mi hermano, mi amigo, mi líder, mi brother, mi parcero, es que necesito aquí una pregunta que no entiendo de la Biblia, tal cosa, y yo le explico, lo estoy edificando, ¿sí? Eso también es edificación, construcción, ¿cierto? Y de pronto la iglesia también me dice, pastor, cuidado porque usted está haciendo esto y esto y eso, yo creo que en los cultos tal y tal. Eso es edificación, claro, con el amor, ¿no? Para la necesaria edificación. Entonces, habiendo resumido esto, ¿cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo aprendemos a hablar? Si Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, usted necesita conocer el Evangelio. ¿Y el Evangelio cómo lo conoce? Leyendo las Escrituras. Si no las lee, ¿cómo va a conocer el Evangelio de Cristo? No tiene nada que decir. Ahora, ¿sabe qué es lo maravilloso de leer las Escrituras? ¿Usted sabía que aquí en la Escritura no hay groserías? Pero hay sarcasmos. Usted lee aquí en la Biblia, el que la leyó entera, se ha encontrado algunas personas haciendo sarcasmos. Porque a veces el sarcasmo no es grosería, pero es la manera más clara de silenciar un mal comportamiento. ¿Sí? Pues, hermana, pero está como hablando demasiado, ¿no? Ves un sarcasmo, qué vergüenza y tal, ¿cierto? Pero a veces es la manera más, ¿cierto? Más astuta y como que pasa, como a veces la mamá que a veces, cállese la boca, sí, como una forma. Cuando usted lee la Escritura, usted entiende cuál es el comportamiento de usted como persona, como cristiano. Y aprende también a ponerle la tapa a una olla, es decir, a dejar las cuentas claras y el chocolate espeso. Que no se alargue el corrillo, que no se alarguen las malas palabras. Además, cuando usted lee, como usted la lee en Reina Valera, aprende a hablar así, todo como españolete, tío. Usted ya tiene un lenguaje mejor aquí en España. Es sarcasmo, no, mentira. Entonces, es un diccionario completo. La Escritura tiene frases bien armadas. Usted aprende a hablar mejor, ¿sí? Le instruye, le edifica de una manera directa, o sea, se le quita la pereza de la lectura y empieza pues a conservar el hábito de la lectura bíblica y también de leer otros libros, y se va construyendo, se va edificando, y ahí va conociendo al Dios que usted necesita conocer, va conociendo la palabra viva encarnada en su vida, va conociendo el Evangelio que usted debe predicar, va conociendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer, a lo que tiene derecho y a lo que no, ¿sí? Ahí, por lo menos en 1 Corintios 11:1, que nuestras palabras deben ser con mansedumbre y con humildad. Entonces ese día usted decía, uy, ese amigo, ese del trabajo, es que se me hizo esto, le voy a decir cuántos pares son tres moscas iracundos, se lo cuento como testimonio. Hoy fui a recoger arándanos, es que su pastor también le pasan cosas difíciles. Y de ayer ya venía yo contento y yo dije, voy a mañana aprovechar el día y voy a discipular a los amigos que no he podido discipular porque me ha sido difícil. Entonces dije, mañana los llamo y a ver si aprovechamos el tiempo. Y ya me alarmaron, me dijeron, usted no va a trabajar y todo. Y yo, gracias, Señor. Ya cuando ya iba para la casa y todo, me llaman, usted tiene que ir, que hizo el trabajo mal, que tal, y me dio una rabia, me dio un mal genio, y yo, uy, Dios mío, mis hijos que me vieron y mi esposa me vieron, ¿qué tiene? Yo tengo mal genio, porque a mí me ofende que un día me digan una cosa y al ratico me digan otra, me sube la cabeza, tengo que descansar y tal, pero aún esta mañana yo iba, bueno, que me diga algo, que me diga algo, que le digo sus verdades en la cara ahí como son. Cuando iba en el bus y empiezo a hacer el devocional y estoy leyendo la palabra, escucho el audio, está. Y ¿qué está pasando, Dios? ¿Cómo voy a dejar que el genio se me suba? ¿Y cómo que voy a hablar y parar? No, yo soy un referente, soy luz, llegué a ese lugar, ¿cómo está? Hola, Dios le bendiga. No es ser hipócrita, no es reírse porque sí, no, es tomar la actitud que mi alma, mi cuerpo debe tomar, y es humildad y mansedumbre. Agaché la cabeza y tal. Sí, claro que sí, vale esto y lo otro. Cogimos la pepita y todo lo que nos ha dicho, claro, lo que usted diga está bien, como usted lo mande. Ella tal vez se pueda levantar en su orgullo y en su egolatría y decirme, si ve, lo que le dije estaba mal. Allá ella. Igual tocó asumirlo y nosotros trabajar y punto. Como Dios es bueno, tenía que hacerlo conmigo porque hoy le estoy llevando este mensaje y yo tengo que ser ejemplo de transformación y demostrarle que debemos hablar bien.
Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y nuestras acciones deben ser como la palabra de Dios. Si la palabra dice que debo ser humilde, ¿qué debo ser? Humilde. Si debo ser manso, ¿qué debo ser? Manso. Si debo ser paciente, ¿qué debo ser? Paciente. Si me dice que no me aire, ¿qué debo hacer? Pues no airarme. Pero al leer la escritura es que yo me doy cuenta que debo hacer las cosas de manera correcta. Y voy concluyendo con esto. Efesios 4:23 al 25. Miren lo que dice. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No permita que le hablen mal de un hermano de la iglesia. Así la persona que usted tenga al lado sea muy confiable, sea su parcero, sea su amigo, sea su todo. Dígale, venga, eso no está bien. Eso no está bien. O haga la que yo hago. Diga, venga, dígame eso, pero cuando esté esa persona al frente. Dígamelo ahí. Dígamelo ahí y de paso se lo dice a esa persona para que esa persona pues lo corrija y así nos edifiquemos todos. No lo va a decir. ¿Por qué? Porque no está seguro. Porque está cayendo en el error. Porque es simplemente que están hablando mal. Después dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que mire, así le hablen mal de una persona, así le hablen mal del pastor, así le hablen mal del líder, así le hablen mal del rey Pepinito, de Maduro en Venezuela, del que sea, piense lo bueno. Piense lo bueno. Piense lo bueno. Todos los seres humanos tenemos algunas virtudes, porque Dios las plantó. Démosle ese valor añadido a ver la virtud en esa persona, aunque esa persona tal vez no se merezca que la veamos así. Pero démosle ese valor añadido de ver lo bueno que hay. Pensemos en lo bueno de esa persona. Incluso si llegara a ser cierto que el pastor es un chismoso y está hablando mal de todos ustedes, véale el lado bueno al pastor, que por lo menos predica bueno. Que se desafina cuando canta. Vea la virtud y llámeme en privado, deme un abrazo, invíteme a un café. Pastor, esto que usted dice es cierto. Y si es cierto, yo le voy a decir, sí, es que tengo una lengua tremenda. ¿Qué vamos a hacer? Corrijámoslo. Y si no es cierto, pues, pastor, la verdad en la que me estaba metiendo, yo ya estaba cargado con usted, yo ya no quería volver a la iglesia porque me están diciendo estas cosas. Pero no, pues, me extraña araña. Usted me conoce. Como diría el Señor Jesucristo, ¿cómo es? ¿Tanto tiempo andando conmigo y aún no me conocéis? ¿Ah? Porque uno no conoce a la gente por lo que hablan, uno conoce por la interacción con esa persona. Y uno tiene que aprender a defender a los de uno. Y la iglesia es el cuerpo, son los míos. Si veo a alguien hablando mal de Jimmy, voy a defenderlo. Incluso así tenga razón. Si habla mal de Emily, si habla mal de Kiara, etc. ¿Por qué? Porque son de los míos. Es el cuerpo de Cristo. Y así debe ser. Y aplíquelo no solamente para la iglesia, en su casa. Porque es muy feo que uno esté en la casa y existan hermanos que hablan mal de sus hermanos, que hablan mal de sus padres, que hablan mal de sus tíos. Y esa familia así, que mi suegra, mi nuera, que tal. Y a veces no tienen el carácter para poner las cosas en claro y mantener esa relación, sino llevan el corrillo para un lado y para el otro. Y lo peor es que se lo dicen a gente que no tiene sabiduría para solucionar un conflicto. Espera que se lo dijeron al pastor, pero lo dicen a la vecina del barrio que sabe toda la historia de Oviedo. Tengamos cuidado porque no solamente usted se está destruyendo, no solamente usted está destruyendo también la congregación, sino está siendo un instrumento de Satanás para crear división y lo peor de todo, que es lo que más me duele, está contristando a la persona más preciosa que puede habitar en su corazón, que es el Espíritu Santo. Y creo que él no se merece eso. Eso es como si usted tiene a una persona que ama inmensamente y usted todo el tiempo la esté hiriendo, ¿le parecería justo? Y aún así usted le dice, lo amo mucho. Mentiroso. Así no es. Oremos al Señor y pongámonos el tapabocas. ¿Sí? Vamos solamente a orar para concluir esta palabra. Después pasa mi hermano Jimmy para despedirnos en el culto. Amén. Cierren un ratito sus ojos
Dígale al Señor que le ayude a hablar bien. Traiga a memoria las veces que usted ha pecado, ha fallado, ha contristado al Espíritu Santo por decir cosas incorrectas, se ha prestado para comentarios inadecuados, ha dicho vulgaridades, ha dicho mentiras, ha sacado con excusas tajantes a las personas, ha sido ordinario, tosco, brusco, pedante, grosero, orgulloso, ególatra, y ha dicho palabras salidas de tono en su pecado. Dígale, Señor, por favor, perdóname, ayúdame a cambiar esto. Santiago dijo que la lengua no se podía controlar, eso era un miembro que tiene control solo. Así que por lo tanto diga al Espíritu Santo, no me permitas que mi lengua tome control sola, no, permíteme tener el dominio propio para controlarla, para que pueda hablar las cosas que sean sabias para la edificación. Ayúdame a pensar en lo que es bueno, agradable, en lo que hay virtud, lo que es digno de alabanza. Ayúdame a ser prudente, a tener esa edificación constante. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Necesito que mis palabras que salgan de mi boca sean buenas para la edificación, necesarias para construir en los demás. Ayúdame a permanecer con un carácter correcto, un carácter como el de Cristo, que dice las cosas en el momento correcto, de la forma correcta, en el ambiente correcto, para no contristar a tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga por este lugar, mi hermano Jimmy, y ya saben, póngase en el tapabocas. Amén. Amén. Amén, poderosa palabra, ¿no? Amén. Recuerden que la palabra también dice, y siendo hacedores de la palabra, no tan solo oidores de ella. Así que esforcémonos por vivir esa palabra, aplicarla a nuestra vida.